que es la descentralización basada en operaciones. Y recién el lunes vamos a arrancar con el práctico de las 7. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Aprovechen estos momentos. Bueno, buenas. ¿Estamos en horario? Vamos a esperar hasta las 5, Javi, pues. Bueno, Vienen de sí, a sí, sí. poquito. Siguen ingresando, ¿eh? Esperamos unos momentos. Para el lunes está previsto el ejercicio 7.1 y 7.2. Y ahí sí van a necesitar la guía de práctico de la unidad 7, para los que preguntaron hoy. Eh, Ahí en el ejercicio 7 ustedes tienen los modelos de los subdiarios, ¿sí? En el ejercicio 7.1 y del ejercicio 7.2. Ténganlo a mano o impreso nomás el día lunes porque eso es lo que vamos a tener que ir completando, ¿sí? Bueno, cuéntense algo porque si no me aburro. Muy sábado, profe, hoy. Sí, me imagino. Dolor de cabeza, sueño. Ah, qué complicado si estamos sin luz. No, yo tengo luz todavía. No sé cuál es tu zona, Milena. Mateando, sí. Ah, Margarita Belén. Bueno, acá todavía tenemos luz en Resistencia. Esperemos que nos mantengamos así porque si no, se va a complicar de la clase. Estoy en una casa de papel, profe, ¿ya vio ya? No, vos sabés que no miré, he visto, pero no todas las temporadas. Me cansó. Priscila haciendo Dichoso, ¿no? empanada. Que tener tiempo para... Hay tiempo para todo, Javi. Che, ¿a qué hora tenemos pasado a buscar la empanada, Priscila? ¿Y por dónde? No, no veo los videos de Damián, pero yo tengo, o sea, no. A mí se me hace que el pibe se iba a la facu, ¿no? Porque a mí se me hace que lo conozco de algún lado. Ah, previo a los videos. 5 docenas. Vos decime nomás por dónde y pasamos a buscar. Un drama. Lo que hace falta. Con 2 empanadas, 3 ya estamos. Y 5, y 5, Juan. Si querés arrancar. Dale.
que Bueno, se hace larga hoy encima porque hay mucho para desarrollar. sí, pero vamos a ponerle onda a esa, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Vamos a desarrollar primero el ejercicio 6.4, que es una primera aproximación al sistema de registración indirecto y cómo funcionan, cómo se vinculan los registros. Voy a compartir con ustedes. Me avisan si se ve bien. Sí, sí se Bien, ve bien. Por lo menos bueno. Ahora ya pierdo el chat, así que abran el micrófono, me interrumpen, no hay drama, ¿sí? yo te Bueno, leo en todo caso. dale Javi, gracias. El ejercicio 6.4, Olivia Sociedad Anónima, tiene como objetivo que el alumno sea capaz de identificar las operaciones a registrar en los distintos subdiarios y la documentación respaldatoria en cada caso. La tarea nos pide completar el cuadro indicando para cada operación el registro donde se contabiliza, el esquema del asiento y la documentación respaldatoria. Para los que tienen a mano la guía de trabajos prácticos, se van a encontrar que hay un cuadro en blanco con distintas columnas, donde tienen en la primera columna enunciada todas las operaciones a registrar. Luego tienen espacios para colocar o marcar con una X en qué registro haríamos o registraríamos esa operación. Un espacio para el esquema del asiento. Esquema del asiento propuesto no es, va a registrar con números, ¿sí? Como si estuviésemos haciendo la registración en sí, sino que simplemente mencionar qué cuentas irían en el debe y en el haber. Y por último, en la última columna vamos a tener que colocar cuál es la documentación de respaldo de ese asiento. Ahora ya vamos a ver el esquemita una vez que avancemos. Tenemos un breve planteo que nos da las características de la empresa, ¿sí? Olivia Sociedad Anónima se dedica a la comercialización de electrodomésticos, efectúa sus registraciones contables mediante el sistema de registración indirecto, con la utilización de los subdiarios de compras, ventas, pagos y cobranzas y depósitos. Además de los libros exigidos por ley, libro diario general, libro inventario balance. A efectos de simplificar el ejercicio, no se tendrá en cuenta las cuestiones impositivas, ¿sí? Como política contable nos agrega que el método de costeo de venta de diferencia de inventario se utilizan cuentas de movimiento para el enlace de los subdiarios y el día 10 de julio realiza las siguientes operaciones. Y ahí pasamos al cuadro. ¿Sí? De la información que tenemos acá entonces se desprende que vamos a utilizar dentro del sistema de registración indirecto los 4 subdiarios, ¿sí? O sea, descentralizamos las 4 operaciones básicas: compra, venta, cobro y pago. Y a su vez, dentro del subdiario de cobranzas van a funcionar los depósitos. Vamos a registrar los depósitos. Y dentro de las políticas lo que nos interesa es donde se establece qué tipo de cuenta de enlace vamos a utilizar. En este caso dice que la cuenta de enlace va a ser de movimiento. Eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el esquema del asiento propuesto y establecer qué cuentas imputaríamos en esa registración. Vamos al cuadro entonces. La primera operación que tenemos dice compra de heladeras en cuenta corriente al proveedor Marshall. Bueno, ¿quién se anima a decirme a qué registro voy primero para utilizar, para registrar esta operación? Ahí me dicen subdiario de compras. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Qué debemos identificar de la operación para saber a qué registros voy a acudir? Primero, el tipo de operación que se trata. En este caso estoy en una compra. Entonces, como bien me están diciendo ahí en el chat, ya sé que tengo que ir al subdiario de compras. Porque cuando utilizo sistema indirecto de registración, descentralizo las registraciones en función del ciclo operativo básico. En este caso estamos en una compra, por lo tanto me voy al subdiario de compra. Lo segundo que tengo que prestar atención es la modalidad en que se realizó la compra, es decir, si fue de contado o en cuenta corriente, para saber si vamos a tener que utilizar algún otro registro auxiliar. En este caso dice que la compra fue en cuenta corriente. Por lo tanto, al no haberse realizado ningún pago, no vamos a utilizar aún ese subdiario y nos quedamos solamente con subdiario de compras.
¿Cómo sería el asiento propuesto? ¿Quién se anima a decirme qué cuentas intervendrían en este asiento? Solamente las cuentas, ¿eh? En el debe y en el haber. Compras y proveedores. Muy bien. ¿Sí? Compras y Mercadería al debe, dice Yamil. bien, Proveedores en el haber. perfecto. El asiento nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Mercadería a proveedores, sí, acá usamos cuenta simple, pero podría, en ningún lado decía la política a respetar para las cuentas de los proveedores, por lo tanto, a proveedores o a proveedor Marshall, de las dos maneras está bien. Y como me dijeron, las dos opciones son válidas, mercaderías o compras. ¿Qué va a depender de que usemos la cuenta compras? La política contable establecida para este subsistema, ¿sí? Si vamos a usar cuenta de movimiento para registrar las compras. Algo que cabe aclarar acá, que por ahí se presta confusión y ustedes traen de fundamentos, entiendo, ese modo de razonar, es que cuando ustedes leen método de costeo diferencia inventario, automáticamente entienden de que se usa la cuenta de movimiento compras. Eso no es así. Uno puede utilizar la cuenta de movimiento o no, va a depender de la política contable del ente. Ahora, yo puedo aplicar el método de diferencia inventario sin utilizar la cuenta compras, porque igual puedo conocer cuáles fueron las compras del ejercicio sin usar esta cuenta de movimiento, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que les quede claro es que la política contable me diga que el método de costeo es diferencia inventario, no significa automáticamente que ustedes están obligados a usar la cuenta compras. Por eso, de hecho, yo acá puse mercaderías, porque en ningún lado del planteo me dice que yo uso la cuenta compras para registrar las compras. ¿Quedó claro esa partecita? Sí, es una nota al margen. ¿Sí? Profe, Estable- entonces sí, depende solamente del ente, si es compras de o las mercadería. políticas contables del ente. De las políticas contables del ente. Sí, Oh, para el subsistema compras. Ahí Gastón me preguntaba cómo conoce las compras del periodo. Y en el mayor de la cuenta de mercaderías vas a tener, si vos registrás, eh, se supone que partís de un saldo inicial, luego tenés todas las operaciones del ejercicio, son las compras del ejercicio, hasta arribar al saldo final. En el mayor tenés toda la información. No es necesario usar una cuenta de movimiento para conocer el dato. Después ya entra un tema de qué se decide en la sistematización que resulta más conveniente para este ente en particular de qué cuentas vamos a usar para registrar las compras. Pero sin usar la cuenta de movimiento compras, yo igual tengo en la contabilidad o puedo encontrar en la contabilidad el dato de cuántos fueron las compras en el año o cuántas fueron las compras en el ejercicio al momento de aplicar la fórmula existencia inicial más compras menos existencia final. Igualmente, aclaro, el saldo total de mercadería al cierre del ejercicio es la existencia inicial más las compras. Porque no hago yo costeo de venta y entonces no tengo operación de salida de mercadería como consecuencia del costeo. O sea, el saldo final está sumado a las dos cosas. Bien. ¿Cuál sería la documentación de respaldo de esta operación? Muy bien. La factura original, ¿sí? Como me dice ahí Yami. Factura original respalda la compra, ¿sí? Vamos a la segunda operación. Venta de lavarropas al contado del cliente Lavat Sociedad Anónima. Se recibe transferencia bancaria. Bien. ¿Qué les parece ahí a ustedes? eh, ¿En qué registro vamos a marcar con una X que vamos a tener que registrar? Subdiario de ventas, me dicen. Bien. ¿Sí? Si hay venta de lavarropas, por lo tanto, vamos a tener que ir a subdiario de ventas. Subdiario de compra y depósito también. Bien. Cobros y depósitos. Sí, alguien me estaba hablando previo, que me comentaba algo un paso a paso. Y yo, No, era un masculino. Me parece que había escuchado a alguien que hablaba así. ¿Sí? sí, es mi primo que está cursando también, disculpen. Ah, bueno. No, no, pues no pasa nada. Pensé que era otra persona nada más. Bueno, conclusión. Bien lo que me dijeron, ¿sí? Acá tenemos que analizar la operación. Por un lado, es una venta, por lo tanto, ya sé que tengo que marcar subdiario de ventas.
pero a la vez me agrega de que recibo transferencia bancaria. Eso significa que ya cobré. Y si cobré, también voy a tener que registrar en el subdiario de cobranzas y depósitos, como me dijeron. Entonces acá vamos a marcar ambos registros, ¿sí? Ponemos una X en el subdiario de ventas y ponemos una X en el subdiario de cobranzas y depósitos. Vamos con los asientos. ¿Quién me dice primero cómo sería el asiento para el subdiario de ventas? Solo las cuentas, ¿eh? Bien. ¿En el debe qué coloco? Bien. Bueno, veo que dicen ventas al contado, caja. Aclaremos. Primero, caja no puede ser ya desde el vamos porque dice transferencia bancaria. Por lo tanto, lo que ingresó es banco. Pero, además, hay que aclarar de que cuando utilizamos sistema de registración indirecto en base a las operaciones, cada subdiario registra solamente la operación que le da origen. En este caso, si estamos en el subdiario de ventas, yo solamente registro la venta. No puedo registrar la cobranza. Y como no puedo registrar la cobranza, lo que hago es utilizar una cuenta que reemplaza, en este caso, las cuentas de disponibilidades, que serían caja o banco, con la famosa cuenta de enlace. Como no podemos imputar la cuenta banco en el subdiario de ventas, la reemplazo por la cuenta de enlace. La cuenta de enlace en este ejercicio me dice que son cuentas de movimiento. Por lo tanto, como bien me dijeron en el chat, la cuenta a utilizar en este caso es ventas al contado. La cuenta ventas al contado va a estar reemplazando en el subdiario ventas a las cuentas caja y banco u otro equivalente de disponibilidades. ¿Por qué? Porque yo en el subdiario de ventas no puedo registrar la cobranza. Entonces, en lugar de poner caja o banco, pongo ventas al contado. Y luego, esa cuenta, decimos que es cuenta de enlace. ¿Y qué va a estar enlazando? Va a estar enlazando el subdiario de ventas con el subdiario de cobranzas. Vamos a ver cómo sería eso. Yo tengo por un lado, si ven acá, arriba está el asiento en el subdiario de ventas. Ventas al contado a ventas. Como dijimos, ventas al contado está reemplazando banco. Al final, ¿para qué me...? Toda la aplicación que dije dice cobranza. Ahí abajo está el asiento que haríamos en el subdiario de cobranzas y depósitos. Lo que yo tengo que hacer en el enlace, o sea, en el otro registro, es cancelar la cuenta de movimiento, que es ventas al contado, por lo tanto la coloco en la otra columna. Si en el subdiario de ventas la debité, en el subdiario de cobranzas la voy a acreditar. Y ahora sí imputo la cuenta de activo que me representa la cobranza. Acá no es cobranza depositar, sino que es banco, cuenta corriente, porque dice transferencia bancaria. ¿Sí? Pero la idea es la misma. Lo que estoy haciendo es sustituir una cuenta en un registro, ¿sí? Y enlazarlo con otro registro. En el de ventas no puedo poner caja y banco, uso la cuenta de enlace y luego enlazo y cancelo esta cuenta en el de cobranzas. Y ahí sí imputo la cuenta que corresponde, que es banco. Porque si yo estuviese en una registración directa, este asiento es sencillo, es banco cuenta corriente a ventas. ¿Sí? Al tener que descentralizar la registración en los subdiarios, lo que hago es reemplazo banco por ventas al contado, que es mi cuenta de enlace, y luego en el otro registro cancelo el enlace y sí imputo banco. Quédense tranquilos que este es el primer pantallazo de lo que es la registración indirecta. Entiendo que se genera confusión, que no queda muy claro, que hay que verlo de otra forma, pero acá el objetivo del ejercicio es identificar principalmente qué registros o a qué registros auxiliares acudo a la hora de registrar las operaciones. Después vamos a ir viendo otros ejercicios el día lunes y ahora vamos a profundizar en la parte de teoría cómo funciona la registración indirecta por operación. Una, Sí, sí, Javi. Juan, disculpa. eh, ¿Se usa cuenta de movimiento en este ejercicio, así como dio el contador Piguín? Porque el planteo dice, acuérdense que Claro. cuentas de enlace, perdón, pueden ser tanto de movimiento como patrimoniales. Si fuera una cuenta patrimonial que yo utilizara aquí como cuenta de enlace, ¿qué cuenta sería
En vez de venta al contado, ¿qué cuenta tendría que utilizar como cuenta de enlace si fuera una cuenta patrimonial, la cuenta de enlace? ¿Qué les parece? Se fueron a dormir. No, me parece que no saben cuál es la cuenta patrimonial que pueden usar, por eso, ¿eh? Cliente. Cliente, Muy bien. dice. Sí, muy bien, Rodrigo. Exactamente. Cliente. Hay una distinción, aclaro nomás por el caso, que entre usar una cuenta de movimiento. ¿Por qué es conveniente utilizar cuenta de movimiento? Porque las cuentas de movimiento, como son registros separados, un sector registra, como bien dijo el contador, la venta y otro sector registra la cobranza. Entonces, si las cuentas de movimiento están canceladas, quiere decir que ambos registraron bien. Si yo utilizo una cuenta patrimonial para registrar como cuenta de enlace, la cuenta cliente sí puede llegar a tener saldo, entonces no puedo verificar que efectivamente se cruzan adecuadamente entre los dos registros, porque cliente, digamos, no necesariamente cancela todo el pago, ¿sí? Pero eso vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando, así que ténganlo presente, ¿no? Perdón, Juan, te corté. No, está perfecto, Jaime. Bueno, avanzamos. Documentación de respaldo. En este caso, ¿sí? La factura duplicado va a ser el comprobante para respaldar la registración, ¿sí? La parte de la cobranza, deberíamos agregar ahí el recibo, ¿sí? Una vez que se verifica la acreditación en la cuenta, emitimos un recibo. La pregunta es, la empresa que está vendiendo, ¿con qué ejemplar del recibo se queda para registrar? ¿Original o duplicado? Duplicado. Mm, bien. Siempre los recibos funcionan de la misma manera, cualquier tipo de recibo, siempre se lleva al original el que pone la plata, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el cliente es el que pone la plata, se lleva al original, ¿sí? Todos los recibos funcionan de la misma manera. El que pone el dinero se lleva al original y el que recibe se queda con el duplicado. Continuamos entonces con la próxima operación. Devengamiento de intereses positivos. ¿Qué les parece? ¿A qué columna voy a marcar o voy a indicar con una X que registro esta operación? Las columnas que tienen ustedes ahí en el cuadro de la Libro guía. diario. Libro diario general. ¿Sí? Las periodificaciones contables no son operaciones, ¿sí? que conformen el ciclo básico operativo. ¿Sí? No es compra, venta, cobro, pago. Por lo tanto, no se descentraliza en subdiario. En este caso, entonces, el registro a utilizar es el diario general. Recuerden de que en la registración indirecta no desaparece el libro diario general. Todas las operaciones pasan por allí. La única diferencia que tenemos es que previo al diario, a pasar por el diario general, si se trata de una compra, venta, cobro o pago, va a un subdiario y luego se centraliza la información en el diario general. En este caso, el devengamiento de intereses no forma parte de ninguna operación que se registre en subdiario, vamos directo al diario general. ¿Cuál sería el asiento para el devengamiento de intereses positivos? A ver cómo vienen los chicos de fundamento. ¿Cómo se registraba el devengamiento de intereses positivos? Interés positivo adelantado, interés ganado. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Lo mismo, profe. Lo mismo, ¿eh? Se cuelgan todo del éxito de Gastón, ¿eh? ¿A usted les parece? Bien, todos coinciden, ¿sí? Interés positivo adelantado, intereses ganados, está bien, ¿sí? Damos de baja la regularizadora y reconocemos el resultado. ¿Documentación de respaldo de esta operación? Minuta contable. Muy bien, como nos dice ahí la compañera, minuta contable. ¿Sí? Sencillo, acá la dificultad pasaba por identificar el registro más que nada, ¿sí? Lo otro es un repaso de lo que ya hemos visto, ¿sí? Vamos a la siguiente operación. Compra de planchas a vapor al contado al proveedor Sharp. Bueno, analizamos la operación y ustedes me dicen, ¿en qué registros ponemos la X? ¿A qué registros vamos?
En compras y pagos. Bien. Acá tenemos, por un lado, compra de planchas. Ya sé que tengo que ir al subdiario de compras y además me aclara al contado. Por lo tanto, ya he realizado el pago. Como bien dijo la compañera, marco ambos subdiarios, compras y pagos. ¿Sí? Bien, asientos. ¿Sí? Nos encontramos en situación similar a la que vimos recién en la venta de contado, pero ahora estamos del otro lado del mostrador. Ahora estamos comprando al contado. Por lo tanto, ¿cuál sería el asiento propuesto y cómo sería la cuenta de enlace en este caso? ¿Alguien se anima? El subdiario de compras primero. Mercadería a compra del contado. Mercaderías en el debe, ¿sí? Ingresa el activo que estoy adquiriendo a compras al contado. ¿Por qué compras al contado al haber? En base a lo que dijimos recién, ¿sí? Yo no puedo usar cuentas representativas del pago en este subdiario porque estoy en compras. Entonces no puedo usar caja o banco. Como bien dijo el compañero, las reemplazo por la cuenta de enlace. En este caso, como estoy en cuentas de enlace de movimiento, la cuenta se llama compras al contado. Bien. Y luego el enlace en el subdiario de pagos, si yo acredité compras al contado, ya sé que en este subdiario ahora tengo que debitarla. O sea, si lo acredité en compras, en pagos tengo que debitarla para que se cancelen, ¿sí? Acredito de un lado, debito del otro, entonces cuentas de movimiento, mismo importe, saldo inverso, se cancelan. ¿Sí? Y ahí sí imputo la cuenta representativa de fondos. Como me dijo el compañero, entonces, en el subdiario de compras hago mercaderías a compras al contado y luego en el subdiario de pagos voy a hacer compras al contado a banco. Como pueden ver ahí, compras al contado se cancela, ¿sí? Porque se supone que va a tener el mismo importe en ambos lados. En uno acredita, en otro debita, da cero. Y fíjense, si yo tacho compras al contado acá en los dos asientos, ¿qué me queda? Me queda el asiento que yo haría en una contabilidad directa. Mercadería a banco. Ese es el asiento en una registración directa. Lo que pasa que, como bien explicamos con el contador Quain, en este tipo de registración, reemplazo, porque cada registro auxiliar se limita a asentar solo su operación. Por lo tanto, en compras solo compras y en pagos solo pagos. Documentación respaldatoria de esta registración, vamos a tener la factura original, ¿sí? Está mal acá esto, factura original porque estoy comprando, y el recibo. O bien en este caso, si se da todo al mismo momento, la factura puede hacer las veces de recibo, ¿sí? Si suponemos que todo se hizo en la misma operación, la factura hace las veces de recibo, pero que quede claro que es factura original, ¿sí? Factura original. Vamos a la siguiente operación. Rendición del fondo fijo por gastos de librería. Bueno, una operación particular, ¿sí? Tal vez no todos estén familiarizados con esto, cómo funciona el fondo fijo. ¿Alguien se anima a decirme a qué registro tengo que ir? Al libro diario general. Bien. Cuando por política se decide utilizar fondo fijo para gastos menores, o sea, su funcionamiento consta de distintos momentos. Por un lado está la constitución del fondo fijo, que es cuando retiramos dinero del banco para tenerlo físicamente en la empresa para hacer frente a estos gastos menores. Uno va utilizando el fondo fijo y llega un momento que porque se agotó el dinero o porque ya estamos llegando a un determinado porcentaje de utilización, eso se establece por política, tenemos que rendir los gastos que hicimos para poder reponer ese fondo y que volvamos a extraer dinero del banco para reponer el fondo fijo. En este caso estamos en la rendición. La etapa es rendición del fondo fijo. La rendición consiste en presentar los comprobantes, o sea, aquel que tiene a cargo el fondo fijo, presenta o rinde a su superior los comprobantes que gastó y esos comprobantes se deben registrar en la contabilidad. La registración de la rendición del fondo fijo, como bien me dijeron, se hace en el diario general, donde voy a
imputar las cuentas de gasto correspondientes en función de los comprobantes que tengo. El asiento propuesto, acá tenemos varias opciones, ¿sí? Como estamos diciendo que son gastos menores, por ejemplo, puede ser librería y papelería a fondo fijo. Y acá pueden usar cualquier cuenta de gasto que representen gastos de menor cuantía, ¿sí? Gastos varios, librería, artículos de limpieza, algún artículo de ferretería, ¿sí? Para algún arreglo. Bien. ¿Y cuál es la documentación de respaldo? El fondo fijo se rinde, ¿sí? Como es un resumen de operaciones, porque yo puedo haber hecho varios gastos diferentes de distintos tipos. Lo que solemos hacer, ¿sí? En este caso, muy bien, como dice Nayara, es confeccionar una minuta contable. Una minuta que va a contener entonces el resumen de los gastos, ¿sí? Realizados con el fondo fijo, y adjuntamos a esa minuta los comprobantes de cada gasto. Ticket, factura, ¿sí? Se adjuntan a la minuta. Y la minuta contiene el resumen de todas las operaciones, o sea, de la utilización de ese fondo fijo. Paso a la próxima operación. Si alguien tiene alguna duda, por favor, abra el micrófono y me pregunta, ¿sí? Ahora tenemos un cobro a cliente. Cancela Profe, el... Sí, te escucho. pero gastos varios habían dicho que tipo como que no nos dejaban porque quedaba tipo inconcluso. Va a depender de la política del ente, ¿sí? ¿Quién te dijo que... ¿Quién no te deja? Vamos a hablar con esa persona mala que te dijo que no. Aparte que vi memes de eso, como que queda tipo muy punto Depende, suspensivo. depende de la política del ente, ¿sí? Ah, ok. Gastos varios, a ver, gastos varios es un nombre genérico, ¿sí? A eso apunta tu comentario. O sea, no queda, no estás especificando, ¿sí? El objeto del gasto. Ahora, va a depender del plan de cuentas, de la cantidad de cuentas de gasto que tenga y de la desagregación que quieras hacer del tipo de gasto, ¿sí? Hay gastos que, tanto por el importe o por lo que representan para la contabilidad del ente, no requieren que tenga una identificación específica, por lo tanto se le asigna el nombre de gastos varios. Ahora Ah, bien, ok. siempre, Entiendo. todo lo que estamos hablando siempre va a depender de la política contable del ente, en este caso, política de cuentas para el reconocimiento de los gastos, ¿sí? Pero no se pongan este tipo de trabas mentales de que hay cosas que están prohibidas, ¿sí? No hay nada prohibido cuando hablamos de cuentas. Va a depender de la justificación o no del detalle de desagregación de cuentas en el plan de cuentas en función de las características del ente. Yo en el ejemplo, Gracias, profe. aparte, no de nada, aparte ahí en este caso, como no tenemos datos, yo ya te puse librería y papelería, porque no sé, no dice nada el planteo respecto de en qué se gastó. Bien. Si Bueno, estamos una por hacer... cuestión, perdón, Sí, sí, Javi, Juan, discúlpame. no Eh, éramos. en general, se suele decir que las cuentas así varias lo que permiten eh, es evitar controles, porque si uno acumula gran cantidad de saldo en esas cuentas, no sabe a qué corresponde esos saldos. Ese es el problema de utilizar cuentas varias por ahí. Entonces, por eso le dice bien el profesor, ay, tenemos que definir en la política cuándo vamos a utilizar esas cuentas. No se cierren tampoco a no utilizarlas, pero si ustedes utilizan, tampoco pueden generar, por así decirlo, un plan de cuenta demasiado detallado que impida, digamos, un uso adecuado del sistema legal. Y muchas veces lo que se utiliza cuando hay así, son planillas separadas, por ejemplo, en Excel o en algún otro aplicativo, como para detallar qué es o cómo está compuesto el saldo de esas cuentas varias. ¿Sí? Eso nada más. Gracias. Bien. No perdamos de vista, no perdamos de vista porque por ahí al meternos así tan de lleno en cuestiones puntuales de la contabilidad, nos olvidamos de las cuestiones generales de la contabilidad, como por ejemplo el principio de la significatividad, ¿sí? Recuerden que para tener impacto dentro de la contabilidad
las cuestiones tienen que ser significativas. Entonces, no tiene sentido desagregar un plan de cuenta que tenga dentro de los gastos 35 cuentas distintas de gasto y después, cuando emitimos un balance, nos encontramos de que la mayoría de las cuentas tienen un saldo de 200 pesos. ¿Sí? No tiene sentido, porque 200 pesos no es significativo, no haría. Podría tener una sola cuenta que se llame gastos varios y que el saldo al cierre sea 5.000 pesos y sigue siendo poco significativo. A lo que apunta el profe y lo que apuntaba yo es, o tal vez la recomendación que se daba, el tema de no usar cuentas varias, cuando yo tengo, dice, cuentas varios, gastos varios y un saldo de 5 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Llama la atención porque ahí sí estamos dentro de lo que se entiende por significatividad en la contabilidad. Bien, retomo lo del cobro. Si estoy cobrando a un cliente, ¿a qué registro voy? Subdiario de cobro, me dice Gabriel. ¿Sí? Bien, clarito. Si estoy cobrando, me lo dice la palabra, vamos al subdiario de cobranzas y depósitos para el caso en particular. ¿Cómo sería el asiento propuesto si estoy cobrando a un cliente? ¿Podría ser cobranzas a depositar a cliente o directamente banco? Bien, no me aclara cómo me pago, por lo tanto, las dos opciones que me diste son válidas. Puedo hacer banco XX cuenta corriente a clientes o cobranzas a depositar a clientes. O caja también, porque en el planteo en ningún lado me dice si va a realizar depósitos diarios de las cobranzas o no. ¿Sí? Todas las alternativas son válidas. Yo acá puse cobranza a depositar a cliente, pero para el caso en particular podía ser banco o podía ser caja. El tema es que tenemos que imputar en el debe una cuenta representativa del ingreso de esos fondos. Documentación respaldatoria, igual que hoy, recibo. ¿Sí? Duplicado porque el original se lleva al que puso el dinero, o sea, el cliente. Bien. Seguimos con venta. ¿Sí? Venta de cocina eléctrica, 50% al contado y 50% en cuenta corriente. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué columnas marcamos en el cuadro? ¿Qué registros? Subdiario venta y cobro. Bien. Marcamos los dos registros. Ventas y cobranzas y depósitos. ¿Por qué? Porque si bien no es toda la operación al contado, al haberse cobrado algo, sea todo o una parte, tengo que registrarlo en el subdiario correspondiente. Por lo tanto, ¿cobranza hubo o no? Sí, hubo cobranza. Por lo tanto, tengo que registrar también en el subdiario de cobranzas la parte que corresponde. ¿Sí? Ahí es donde viene la dificultad en este caso. Acá no la tenemos porque no hacemos registración con importe. ¿Sí? Pero si estuviésemos registrando realmente la operación, la dificultad radica en que yo tengo que tener presente de que en el subdiario de venta la operación va por el total. Y en el subdiario de cobranzas solo voy a enlazar o solo voy a registrar el 50%. ¿Por qué? Porque eso me dice el planteo. Solo la mitad vendí de contado. Entonces, solo registro como cobranza el 50%. El asiento propuesto va a ser similar a lo que vimos hoy, pero con este desagregado de 50% al contado, 50% en cuenta corriente. Entonces, vamos primero a explicar el asiento del subdiario de ventas. En el subdiario de ventas, yo tengo que utilizar ventas al contado para la parte que se realizó de contado. No puedo usar caja, no puedo usar banco, tengo que reemplazarla por la cuenta de enlace correspondiente. En nuestro caso puntual, venta al contado. Aparece cliente por el 50% en cuenta corriente. Y la contrapartida de la operación va a ser ventas por el total. ¿Sí? Vamos al enlace, al otro registro, al subdiario de cobranzas. Si tengo ventas al contado en el debe, en el de ventas, ya sé que ventas al contado acá tiene que ir al haber, porque tengo que ir cancelando la cuenta. En este caso, la cuenta que debito sí ya es la cuenta representativa de fondos, que acá yo elegí poner cobranzas a depositar, pero tranquilamente podría haber sido banco, ¿sí? Porque no tengo ninguna aclaración en el planteo. De vuelta, acá sencillo porque no tengo importes. ¿Sí? Lo que tengo que recordar es que en esta parte del enlace solamente voy a poner como cobranza
¿sí? El importe en ventas al contado, es decir, el 50% de la operación, que es lo que realmente se cobró. El resto queda como saldo pendiente en la cuenta del cliente. La documentación respaldatoria de la operación va a ser la factura duplicada. Recuerden que si se realiza todo en el mismo momento, la factura se la ve ese recibo por la parte que se cobró. ¿Sí? Seguimos con la próxima operación. Ahora tenemos la reposición del fondo fijo. Hoy cuando mencioné cómo funciona, yo enumeré 3 momentos distintos. La constitución del fondo, la rendición y la reposición. La reposición es el último momento, es decir, yo utilicé el fondo, rindo los comprobantes y luego tengo que reponer el dinero, ¿sí? Porque ya lo gasté. ¿En qué consiste reponer? Sacar el dinero del banco y tenerlo físicamente en la empresa para poder realizar o afrontar los gastos menores. En este caso, la reposición, si bien no representa un movimiento o una operación con terceros, es asimilable a un pago. Lo que pasa que es interno, es dentro de la propia empresa. Saco plata del banco y la ingreso en efectivo en la empresa. Por lo tanto, en este caso, lo que decimos es que este tipo de operación o esta operación se puede asimilar a un pago y se puede registrar en el subdiario de pagos. Por lo tanto, esta operación no va al diario general, la registramos en el subdiario de pagos. Si bien, repito, si bien no es un pago propiamente dicho, porque no estoy entregando dinero a un tercero, es asimilable a un pago porque estoy retirando dinero de mi cuenta bancaria y lo traigo en efectivo a mi organización. ¿El asiento propuesto? ¿Alguien se anima? ¿Cómo sería la reposición del fondo fijo? Bien. Fondo fijo a banco. Perfecto. Como me dijeron tanto en el chat como por micrófono, ¿sí? Fondo fijo a banco. Si estoy reponiendo, ¿sí? Le vuelvo a ingresar saldo, aumenta el fondo fijo, como es un activo, va al debe. ¿Y de dónde salió el dinero? Del banco. Por lo tanto, acredito el banco. Documentación respaldatoria de esto. Simple acá porque recién estamos entrando. Después vamos a ver en la unidad 11, subsistema fondos, otras alternativas. Pero acá una minuta. ¿Sí? Incluso puede ser la misma minuta donde hacemos la rendición, debajo incorporamos la reposición. Después vamos a aclarar algunos temas puntuales respecto a esta operación. Más adelante cuando veamos fondos. ¿Sí? Pero por el momento, con una minuta, estamos cubiertos. Bien. La próxima nos dice, recargos en concepto de flete enviado por el proveedor Marshall. A ver, analicemos la operación y quién se anima a decirme en qué columna marcamos qué registro va a registrar la operación. El subdiario de compras. Bien, tengo, Gabriel me dice libro diario, Nayara creo que me dijo subdiario de compras. ¿Alguna otra opinión? ¿No sería por lo que es parte del costo de incorporación? Pagos me dicen allá. Bueno, bien. Me voy a quedar con lo que me dijeron recién. ¿Sí? Tenemos que analizar cuál es el concepto de la operación. Dice, recargo en concepto de flete. Y como bien acota la compañera, si recordamos, costo de incorporación de la mercadería, sigo de los bienes de cambio, el flete forma parte del costo de incorporación. Distinto sería si ahí dice recargo en concepto de intereses. Los intereses no forman parte del costo de incorporación de los bienes de cambio. Por lo tanto, si digo que el flete sí forma parte del costo de incorporación, yo esta operación la cargo, ¿sí? Dentro de la misma naturaleza de la compra y debo incorporarlo al valor de la mercadería. Por lo tanto, el registro que voy a imputar es subdiario de compras. Y la cuenta que voy a utilizar es mercaderías. ¿Por qué no uso flete por qué no voy al diario general y uso flete como un gasto? Porque en este caso puntual el flete es de mercaderías adquiridas, ¿sí? Porque me dice proveedor Marshall.
Además recuerden que proveedor Marshall era el que le habíamos comprado antes la mercadería, ¿sí? Y sabemos nosotros que el flete forma parte del costo de incorporación de los bienes de cambio. ¿Por qué no agrego o por qué no agregamos acá, además del subsidiario de compra, el subsidiario de pagos? Que varios mencionaron. En ningún lado me dice que pague. ¿Sí? Dice recargo en concepto de flete, pero en ningún lado dice que yo haya hecho el pago. Por lo tanto, me limito a registrar solamente lo que está en la operación. No me complico la vida ni agrego cosas que no están. En ningún lado dice que se pagó, ni transferencia, ni nada. Por lo tanto, solamente voy a utilizar o registrar en el subsidiario de compra. ¿Cuál es la documentación respaldatoria habitual para registrar un incremento en el saldo de mi proveedor? ¿Recuerdan? ¿Nota de crédito o de débito? Me dijeron las dos. De débito. ¿Sí? Una nota de débito original, ¿sí? Me va a enviar el proveedor donde me informa de que mi saldo aumenta porque me cobra el recargo por flete de la mercadería que me vendió. ¿Sí? Bien. Acá lo único que quiero que quede claro y que recuerden es que no tocamos el subsidiario de pagos porque en ningún lado me dice que haya pagado. ¿Sí? Simplemente me informan que recibí algo que me hace un recargo por flete por la compra de mercadería. Bien. Vamos a otra operación. Se cancela la deuda con el proveedor Palmira. Bueno, ¿qué registro marcamos? Pagos. Bien, si estoy cancelando una deuda con un proveedor, claramente estoy haciendo un pago, por lo tanto el subdiario es de pagos. ¿Y el asiento propuesto? Bien. Proveedor a banco. Proveedor, ¿sí? Cancelo el pasivo y acredito la modalidad de pago. Banco, ¿sí? Habitualmente será banco. Podría ser caja porque no dice nada, ¿sí? Pero por lo general, ¿sí? Utilizamos el banco para cancelar deuda por los importes, ¿sí? Por la cuantía de los pagos. Bien, la documentación respaldatoria va a ser el recibo original porque yo estoy pagando, por lo tanto yo me llevo el original. Muy bien, Ayara. Bien, compro una camioneta mediante la entrega de cheques a la vista. Ahí tenemos. A ver, vamos a ponerle ritmo al sábado. ¿Qué es esto? Al libro diario, profe, porque no especifica si es para la actividad específica. Pero no es una operación repetitiva, así que podría ir en el libro diario. Podría ir, no es una operación repetitiva. Bien. ¿Alguien opina distinto? ¿Todos dicen diario general? Bien. Subdiario de compra y cobro. A ver, si estoy comprando, voy a pagar, no cobrar, ¿sí? Entonces, en tu alternativa sería subdiario de compras y pagos. Bien. Bueno, ¿qué les parece o qué hacemos? ¿Sí? Acá, de vuelta, tenemos que analizar la operación y después vamos a tener que caer en la vieja y confiable, depende de la política del ente. Porque recuerden que esta característica que mencionaron, que ustedes se lo graban a fuego y creen que es la única alternativa posible, que es operaciones repetitivas, no es algo excluyente. ¿Sí? Porque recuerden, el sistema de registración indirecto, en base a las operaciones, registra en base a la naturaleza de las operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? No solo lo repetitivo me define si va el subdiario o no, porque acá, ¿estoy comprando o no? Esa es la naturaleza de la operación. ¿Cuál es la naturaleza? Una compra. Por lo tanto, si estoy comprando, ¿va al subdiario de compras o no? ¿O puede ir al subdiario de compras o no? Y sí, porque es una compra, no deja de ser una compra. Lo que pasa es que estoy comprando un bien de uso, porque me dice camioneta. Entonces ahí se genera la problemática, porque ¿estoy comprando o no? Sí, subdiario de compra. Ahora, ¿es repetitivo o no? Y no, no es repetitivo comprar bienes de uso. Por lo tanto, puede ir al diario general. De vuelta, la palabra es puede. ¿De qué depende a dónde voy?
de la política contable. Como el ejercicio no aclara nada, la respuesta va a ser correcta siempre y cuando ustedes justifiquen por qué. Nada más. Lo que hablamos en la clase anterior, ¿sí? Porque puede ser que ustedes contesten de una forma, después miran la solución y, no, era el diario general, yo puse su diario. ¿Hará? ¿Cómo teníamos que salvar esta situación? Asterisco. Considero que la empresa registra la compra de los bienes de uso en su diario de compras por la naturaleza de la operación. O considero que la empresa registra la compra de bienes de uso en el diario general porque no es una operación repetitiva. Las dos también. ¿Sí? Por lo tanto, elijan ustedes cuál van a optar ahí y ponen la X según la opción que ustedes elijan. Si dicen que no es una operación repetitiva, por lo tanto, al diario general. Ahora, si dicen que vamos a registrarlo en el diario de compras porque por naturaleza es una compra, vamos al diario de compras. Y ahí sí agrego, ¿sí? Ahí se me cortó, ahí agrego, como dijo la compañera, si eligen ir por el subdiario, tienen que enlazar porque entrega cheques. Si entrega cheques a la vista, la operación es de contado. Entonces acá es subdiario de compras y pagos. Esa es la única dificultad acá de la operación. Que compró de contado. Veamos los asientos. Vamos al primero. Por un lado voy a tener, en el diario, si elijo diario general, el asiento va a ser uno solo, que es rodados a banco. ¿Sí? Ahora, si voy por el otro camino, que es, no, yo voy a registrar en los subdiarios, entonces tengo que hacer dos asientos. En el de compras hago rodados a compras al contado, porque no puedo usar banco en compras, y lo enlazo con el de pagos, donde voy a hacer compras al contado a banco. Acá queda clarito, fíjense, queda la comparativa. De un lado tienen lo que sería el asiento en el diario general, o sea, en un sistema directo, y del otro lado tienen la registración indirecta. Fíjense que si tachamos acá compras al contado en los dos asientos, ¿qué asiento me queda? El mismo. En los dos casos rodados a banco. Lo que pasa que en el indirecto yo tengo que reemplazar las cuentas por la cuenta de enlace para que cada subdiario registre solamente su operación. En un lado la compra y en el otro lado el pago. ¿Sí? Y la documentación respaldatoria, si estoy comprando... Profe, No. Sí, señorita. si, ¿cómo era la aclaración que teníamos que poner si era por el libro diario? Bien. Si van a elegir el libro diario, entonces dicen que consideran que la compra de bien de uso se registra en el libro diario general por no ser repetitiva. Por no ser una operación repetitiva. Bien, me tiraron ahí título de la propiedad automotor. Recuerden, a ver, es documental de respaldo, sí, el título de la propiedad automotor lo que acredita es la propiedad del bien, es un comprobante. Pero cuando yo adquiero vehículos, ¿sí? También se emite factura, por lo tanto, para la contabilidad el comprobante de respaldo es la factura original. También, obviamente, que voy a tener el título de propiedad que lo tengo que guardar junto con la documental, ¿sí? La factura de compra. Pero para la contabilidad, este asiento lo respaldamos con la factura. ¿Sí? Bueno. Profe, entonces en el caso, por ejemplo, que algo parecido nos den en el parcial, ¿con solo poner factura original ya estaría? ¿O es necesario poner Por todo? supuesto. No, 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 no. Un solo comprobante, el comprobante de respaldo, ¿sí? Uno solo, factura. ¿Sí? Esto para los que vienen con la resaca de anoche, ¿sí? Así habrán estado. Bueno, de vuelta, entiendo que habrán quedado dudas respecto a cómo funcionan los subdiarios, pero recuerden el objetivo de este ejercicio, ¿sí? Acá todavía no estamos viendo de lleno cómo registrar en un sistema indirecto, sino que es identificar los registros auxiliares. ¿Sí? Damos por cerrado el ejercicio 6.4. ¿Sí? Y voy a pasar entonces al otro ejercicio que teníamos para hoy. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión respecto a esto? Bien. Profe, Y Brevemente, sí, sí. el esquema del asiento propuesto lo hacemos nosotros. Claro, en el hipotético caso que tengan un ejercicio como este, cosa que dudo porque no hay importes, ¿sí? Pero no importa. Si les piden que, en cualquier caso, cualquier tipo de ejercicio que ustedes les digan,
esquematice el asiento o esquema del asiento, 2 puntos, lo único que tienen que hacer ustedes es colocar qué cuentas se imputan en el debe y qué cuentas se imputan en el haber. Nada más. Eso es esquematizar un asiento. Como hicimos acá recién. Yo no tenía importes, no tenía datos, me limito a colocar qué cuentas van en el asiento. Bien. Vamos al otro ejercicio, que obviamente este es el que habíamos dejado a modo de tutoría. ¿Sí? Habíamos subido el video, que es el 6.6, donde tenían que completar un libro inventario balance. Obviamente que nadie vio el video, nadie hizo un carajo. Problema de ustedes. Vamos a verlo rápidamente, ¿sí? Y vamos a evacuar las dudas. El ejercicio 6.6, Confetti SRL, ¿se ve, no es cierto? Gracias. Sí, sí, se Bien. ve bien, Juan. Gracias, Javi. Gracias, chicos. El objetivo es que el alumno sea capaz de identificar el contenido del libro inventario balance y comprender la metodología utilizada para confeccionar los inventarios que lo componen. ¿Sí? Bueno, la tarea pide enumerar el contenido del libro inventario balance, que esto ya lo hemos hecho en otros ejercicios, sencillo, y se presenta un breve planteo con 2 situaciones y la segunda tarea me pide, según el cuadro patrimonial de la situación B, determinar cómo se compone el patrimonio neto del ente al cierre y confeccionar el inventario de cierre. Ustedes en la guía tienen, luego del planteo y de los 2 cuadros de situaciones, el espacio en blanco, el rayado ya está hecho, pero está en blanco, para que ustedes vayan completando el inventario inicial o de aporte y el inventario al cierre. Los cuadros están, el rayado está, solo faltaba que ustedes vayan ordenando, ¿sí? En función de cómo se completa un inventario. Esto estaba, el video, por lo tanto, lo comento a continuación, ¿sí? Vamos a la primera parte. Enumerar el contenido del libro inventario balance. Esto ya lo hemos hecho, así que sencillo, ¿sí? Tienen que recordar ya qué transcribo en el libro inventario balance. La rúbrica, ¿sí? O habilitación o individualización del registro. El inventario inicial o de aporte. La autorización para utilizar medios PET, siempre y cuando lo haya solicitado. Inventario de cierre y los estados contables, ¿sí? Que son los cuadros básicos, las notas complementarias, anexos y el informe de auditoría. ¿Sí? Esto es fácil, ya lo hemos visto en las clases anteriores. Vamos al ejercicio en sí, al segundo punto. En una primera etapa teníamos la situación inicial. La empresa Confetti SRL es una pyme que se dedica a la venta de artículos de cotillón. Inicia actividad el 1 de enero de 2015 y los socios han suscrito y aportado el 100% del capital comprometido en el contrato social y los aportes son los siguientes. Y les ofrece el cuadro, ¿sí? Este sería su cuadro de aportes al inicio, ¿sí? En base a este cuadrito, ustedes tenían que completar el cuadro en blanco ahí del inventario inicial o de aporte, que les debería haber quedado aproximadamente así. Acá vemos cómo es la estructura de un inventario, ¿sí? Recuerden la definición de inventario, ¿sí? Que es el detalle pormenorizado, valorizado, ¿sí? De bienes, derechos y obligaciones de un ente en un momento determinado. Por lo tanto, vamos colocando la estructura de nuestro inventario siguiendo, ¿sí? La estructura de activos y pasivos del ente, con la salvedad de que tiene que llegar al mayor grado de detalle posible. Por eso, recuerden que hacer un inventario no es copiar el plan de cuentas, tiene mayor grado de detalle, y por eso utilizamos varias columnas, ¿sí? Porque vamos de menos a más, ¿sí? O sea, de lo más desagregado posible a la agrupación o reagrupación de cuentas en los rubros, ¿sí? Y ahí vemos que tenemos el activo, disponibilidades, caja, y dentro de caja vemos que se detallan la cantidad de billetes, monedas, etc. Así para las distintas cuentas con saldo al momento, ¿sí? Vemos que en mercaderías desagregamos por gorros, guirnalda, espuma, vamos, ¿sí? Producto por producto, precio unitario, unidades, y vamos agregando la información, ¿sí? Se supone que la suma de las mercaderías, o sea, la suma de los bienes me tiene que dar el total de mercaderías, y el total de mercaderías, si hubiese otras cosas dentro de bienes de cambio, me deberían dar el total del rubro. Con bienes de uso pasa lo mismo, ¿sí? Desagregamos en
O sea, no llegamos solo a muebles y útiles, sino que desagregamos en exhibidores, estanterías, mostradores, etcétera, etcétera. Bueno, esto era el inventario inicial o de aporte, en base al cuadro que nos daba el planteo. Ahora, la tarea me pedía hacer el de cierre, en base al segundo cuadro. La situación B me daba otro cuadro con saldos, ¿sí?, al cierre del ejercicio. Yo con esta información ahora tenía que completar el segundo cuadro que tienen ustedes en la guía, en blanco, que debería haberles quedado de la siguiente manera. Siguiendo la misma estructura que vimos en el inventario inicial de aporte, lo que hacíamos ahora era completar con la información nueva que tenemos en la situación de cierre, ¿sí? Los inventarios son fotos a momentos distintos. Una foto al inicio, ¿sí?, al inicio de la vida de la empresa, por eso es inventario inicial o de aporte, y luego son fotos, ¿sí?, una por cada cierre de ejercicio. Vamos armando entonces disponibilidades, caja, tenemos el detalle de billetes que me daba el cuadro, el total de los billetes me da el saldo de caja, hay banco también, y la suma de caja y banco me da disponibilidad. Y así vamos completando, ¿sí? Bienes de cambio, mercaderías, otra vez tenemos el detalle de los bienes, gorros, guirnalda, espuma, accesorios, ¿sí? La suma de los bienes me da el total de mercaderías, que a su vez no tengo otro producto, por lo tanto es igual al total del rubro, ¿sí? Y así continuamos. Los bienes de uso al cierre, ¿sí? Otra vez desagregamos al mayor detalle posible, exhibidores, estanterías, mostradores. Acá tenemos la amortización, ¿sí? Acá una salvedad que es por un tema de espacio que tienen ustedes en la guía, se coloca todo en un solo renglón, pero si hablamos de mayor detalle posible, tranquilamente ustedes podrían hacer la amortización debajo de cada bien, o sea, podrían tener exhibidores, amortización de los exhibidores, estantería, amortización de las estanterías, ¿sí?, y después sacar el saldo de las cuentas. Podrían hacerlo, o sea, acá debajo de amortización acumulada sobre bienes útiles, ustedes podrían desagregar a su vez en amortización por cada uno de los bienes, exhibidores, estantería, etcétera, etcétera. Quedó ahí, pero porque en la guía ustedes no tienen el espacio suficiente para desagregarlo. Bien, con esto completamos lo que sería el activo, por lo tanto no se olviden de sumar los rubros y llegamos al saldo de activo. Sumo disponibilidades más bienes de cambio más bienes de uso, eso me da el total del activo en 296.000 pesos. Vamos a la segunda parte. Ahora ya estamos al cierre, si existen pasivos, desagregamos los pasivos. Deudas comerciales, Plasticnea, sería el saldo del proveedor en este caso. Ahí no tenemos más datos, pero yo podría tener dentro de este saldo varias facturas adeudadas, entonces desagrego, ¿sí? Factura tal, el monto, factura tal, el monto, y la suma de las facturas adeudadas me dan 20.000 pesos, por ejemplo. Deuda fiscal es lo mismo, ¿sí? IVA a pagar, por ejemplo. Esto es una cuenta de la contabilidad. Ahora, yo puedo deber más de un periodo, ahí desagrego, ¿sí? Mes de noviembre, ¿sí?, mes de diciembre, la suma de los periodos me da el total del saldo al cierre, de la cuenta en este caso, ¿sí? Como no tengo otra deuda en el ejercicio, el total del IVA a pagar también me coincide con el total del rubro. Yo acá podría tener ingresos brutos a pagar, ganancias a pagar, cualquier otro impuesto, ¿sí? Vamos con las deudas laborales y previsionales, lo mismo, ¿sí? Mayor grado de detalle, tengo sueldo y jornal a pagar, aporte y contribuciones a depositar, y a su vez, aporte y contribuciones debo más de un periodo. Por lo tanto, desagrego octubre, noviembre, diciembre, la suma me da el saldo de la cuenta al cierre, y la suma de sueldos y aportes me da el total del rubro, ¿sí? Misma situación que el activo, totalizo el pasivo sumando los rubros, ¿sí? Deudas comerciales, más deudas fiscales, más deudas laborales y previsionales, me da el pasivo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Eh? Vamos a cerrar el ejercicio. ¿Sí? A ver, ¿por qué voy tan rápido? Porque este estaba el video, ¿sí? Habíamos dado para que lo sigamos como tutoría para despejar dudas que hayan quedado, ¿sí? Me voy a la última parte que me pedía, ¿cómo se compone el patrimonio neto al cierre? Bueno, esto es un breve repaso de fundamentos, ¿sí? Yo sé que el patrimonio neto es activo menos pasivo, y a su vez sé que el patrimonio neto lo puedo expresar como capital más resultado. Ahora reemplazo esto por la información que yo tengo disponible. Yo sé cuánto es el activo, yo sé cuánto es el pasivo y sé cuánto es el capital, porque a ese dato lo obtengo de la situación inicial, o sea, del aporte inicial. Lo que no sé o no tengo el dato todavía es el resultado del ejercicio. ¿Cómo lo obtengo? Despejando de la ecuación el resultado. Por lo tanto, el resultado del ejercicio va a ser igual a activo menos pasivo menos capital.
Si reemplazo por los números que tengo, yo sé que el activo es 296.000, el pasivo 92.000 y el capital 170.000. Me voy a la siguiente etapa, ¿sí? Que el resultado del ejercicio entonces es 34.000 pesos. Por lo tanto, ¿cómo se compone el patrimonio neto al cierre? 204.000 pesos, que están compuestos por capital 170 y resultados 34.000. Y ahí terminamos. No es muy difícil, pero así sujeta seguro porque ya muchos Profe, temas. Sí, decime. en la tutoría, perdón, el ejercicio, el video del ejercicio, ¿ustedes lo subieron al aula o al grupo de Telegram? Entiendo que está en los dos el link, Javi. Está en el foro, Juan, En el foro. en el foro del aula virtual, ahí Pero, pueden ver los videos. pero también lo compartimos en el Telegram, No, no ¿no? está Ok. compartido en Telegram porque como es un video de la cátedra, lo dejé nomás. El Ok. otro, el anterior, lo del 5D, era un video mío, ese sí lo compartí en Telegram, pero Ah, este está. que es Con ese de la entonces. Bueno, cátedra, eh, tienen que ingresar al está. aula y verlo desde el foro. Ahí Bien, tienen el enlace para verlo. está. De todas formas, está entonces en el foro del aula virtual el video. 6.6 es el ejercicio. Ahí están copiando seguramente el link. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Los que hayan mirado el video antes. Nadie. ¿Sigues? A ver. Bueno, yo no estoy en su grupo de prácticos. ¿Será que podrían pasar en el grupo de Telegram? No, porque eso es infiltrarse en los grupos que no corresponden y estamos totalmente en contra de eso. No es un tema del grupo, es un tema de lo que maneja, lo que decide la cátedra. ¿Con qué profesor tenés vos el...? Por el tema es que el profe de tu práctico tiene que habilitar en el foro. Vos no vas a poder verlo porque los foros están divididos por grupos de prácticos, ese es el tema. Soy el grupo 3, dice. No sé quién es el profe del grupo 3. Cini. Con Saúl va a estar complicado. Bueno, le vamos a decir a Cini a ver si puede hacer el favor de habilitar en su foro el link. De nada. Bueno, a ver, la dificultad de este ejercicio principalmente pasa porque ustedes nunca habían hecho en principio un inventario, ¿sí? Pero, de vuelta, el video es bastante claro y el ejercicio es simple una vez que ustedes entienden cómo es la estructura de un inventario y el nivel de desagregación al que tienen que llegar, ¿sí? Después con paciencia, los que no vieron el video lo pueden ver, tranquilos, ¿sí? Lo van masticando la información y se van a dar cuenta que no es complejo hacer un inventario, ¿sí? Por ahí lo que cuesta es entender la mecánica y conocer la estructura la primera vez. Bien. Vamos entonces a finalizar la clase el día de hoy con el punto que quedó pendiente de la unidad 7, que de paso nos va a permitir repasar lo que vimos en el ejercicio recién de subdiario, ¿sí? Que es el punto 731 del programa, que habla de la registración indirecta en función de las operaciones. Voy a compartir con ustedes. Antes de comenzar, ¿alguien me quiere preguntar alguna otra cosa? Bueno, Hago una aclaración, Juan, sí, Javi, aprovechando que tenemos un métele. momento. Ustedes vieron que ahí en el ejercicio habla de amortización. Amortización en realidad es un término que se utiliza para cancelación de préstamos. El término correcto que debiera utilizarse es depreciación, depreciación de los bienes de uso. Eso indica una disminución en el valor de los bienes. Antes se solía utilizar como sinónimo tanto amortización como depreciación. Por eso por ahí van a ver, sobre todo en bibliografía más vieja, que se utilizan el término. Pero tengan en cuenta y van a desarrollarlo después cuando vean la unidad de activo fijo, que es el correcto que tendría que utilizar es depreciación. ¿Mm? Eso nada más.
No está todavía la guía de la unidad 7 de práctico, no, De no práctico. subieron todavía. Espero que suban el fin de semana, espero. Sí. Bien. La parte teórica sí está porque ya terminaron en la teoría de la unidad 7. Lo que falta es la parte de práctica, si no está todavía disponible. Bueno, vamos a dar entonces el puntito este que quedó pendiente. El sistema de indirecto de registración. Voy a hacer un breve repaso de lo que ya vieron en la teoría para meternos de lleno en el punto, ¿sí? Bien, sistema de registración en directo, ¿sí? Como dijimos, lo que define que el sistema sea indirecto es la utilización de subdiarios, ¿sí? De registros auxiliares. En este caso conocemos dos tipos de registros auxiliares, los subdiarios y los submayores. Para que el sistema se considere indirecto, tienen que existir o debemos utilizar subdiarios. Los submayores no me definen el sistema de registración. Yo puedo tener submayores en un sistema de registración directo. Por lo tanto, lo que a mí me da la pauta o lo que a mí me cambia el sistema de registración en el que estoy es que existan subdiarios. Bien, este sería el esquema de cómo se descentralizan las operaciones o cómo se registran las operaciones en un sistema indirecto. Tenemos por un lado de los comprobantes, pasamos en una primera etapa, si se tratan de compras, ventas, cobros o pagos, vamos a ir al subdiario respectivo, y si es una operación que no forma parte del ciclo básico operativo, como vimos en el ejercicio recién, por ejemplo, cualquier periodificación contable, habíamos visto el devengamiento de intereses, puede ser devengamiento de depreciaciones, puede ser, ¿sí?, cualquier otra periodificación contable. En ese caso, del comprobante, en lugar de pasar por el subdiario, va directo al diario general. Y aquellas operaciones que pasan primero por un subdiario, luego se centralizan en el diario general con el famoso asiento resumen, ¿sí? Cada subdiario emite un asiento resumen, cuya periodicidad va a variar según la política contable, pero que por norma legal sabemos que no puede superar el mes de plazo, ¿sí?, porque las registraciones globales no pueden superar el mes. Y registramos ese asiento resumen en el diario general. Por lo tanto, acá lo importante es aclarar que el diario general sigue registrando todas las operaciones por más que existan subdiarios. No es que el subdiario reemplaza al diario general, lo complementa. El diario general sigue teniendo todas las registraciones. Lo que pasa es que si estas registraciones son una compra, una venta, un cobro o un pago, primero pasa por un subdiario y luego llega al diario general a través de un asiento resumen. Después el proceso o la secuencia es la misma que en la registración directa. Del diario general pasa al mayor, del mayor se emiten el balance y de ahí con eso se confeccionan los estados contables y se transcriben en el libro inventario de balance. Bien, continuamos. Las etapas, entonces, como mencioné recién, tenemos una primera etapa donde se descentralizan las operaciones en los subdiarios y una segunda etapa donde luego se vuelven a centralizar en el diario general. O sea, lo que vimos recién en el esquema. La primera etapa de descentralización, es decir, del comprobante primero descentralizo en registros auxiliares, salvo que sea una operación que no vaya al subdiario y va directo al diario. Pero si son compras, venta, cobro, pago, primero descentralizo en subdiarios y luego centralizo todo en el diario general a través de los asientos resumen. Y como ahí dice la diapositiva, el comprobante de respaldo para esta integración de la información en el diario general es la minuta contable. Ya hemos visto, hemos mencionado con anterioridad que la minuta contable sirve para registrar información resumida, ¿sí?, o asientos globales. Por lo tanto, el asiento resumen, como su nombre lo indica, del subdiario al diario general, se lo respalda mediante una minuta contable. Bien. Ventajas, esto también ya lo han visto, ¿sí? Brevemente podemos mencionar dentro de lo que hace referencia a la reducción o ahorro del tiempo de trabajo, de que permite la división del trabajo, ¿sí?, las tareas administrativas, como mencionó hoy el contador Coaín, ¿sí? Si decimos que separamos las operaciones en base a su naturaleza, podemos tener un sector que se encargue, o gente que se encargue de registrar solamente las compras, otro que se dedica solamente a registrar las cobranzas, otro solamente se dedica a registrar las ventas y así, ¿sí? Por lo tanto, dividimos el trabajo
reducimos la cantidad de pases de información y por la forma que tiene, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo se tabula o cómo se diseña un subdiario, ¿sí? Las operaciones se registran acá por líneas, ¿sí? Los subdiarios por lo general tienen un diseño similar a un cuadro de doble entrada, nos seguimos el diseño habitual del diario general, y este cuadro de doble entrada me permite a mí ir registrando por filas, ¿sí?, las operaciones. Otra de las ventajas es la reducción de la posibilidad de cometer errores, por esto que mencionábamos anteriormente, la división del trabajo, ¿sí?, la repetitividad en las acciones, ¿sí?, conlleva a que uno cometa menos errores. No significa que dejen de existir, porque de vuelta, todo siempre recae en el recurso humano, ¿sí?, y el ser humano puede cometer errores independientemente de la modalidad o el sistema de registro. Pero sí se reduce la cantidad. Bien. Vinculación del sistema indirecto con los medios de registración. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos o adoptamos un sistema de registración indirecto dentro de un medio PET? ¿Sí? Lo primero es el software contable. Existen distintos tipos de software, ¿sí? Algunos me dan la posibilidad de realizar la registración mediante subdiarios dentro del mismo software, y ahí tengo que tener en cuenta también la habilitación de distintos tipos de usuario con distintos niveles de acceso. Lo comentábamos recién, yo divido el trabajo, por lo tanto, lo ideal sería que el usuario que tiene a su cargo la carga o la registración de subdiario de compras no tenga acceso a la carga de la registración del subdiario de ventas, y así dividimos el trabajo dentro de un software contable donde tenemos distintos usuarios con distintos niveles de acceso a las aplicaciones o a las funcionalidades del software, ¿sí? Y así nos aseguramos de mantener, por un lado, la división de las tareas y por otro lado facilita el control por parte de los niveles superiores. En cuanto a la integración de la información, aclaramos dos cosas, porque también suelen asociar de que si el sistema es, o sea, si la registración es por medio PED, eso significa que la integración de la información es automática. Falso. Yo, por más que utilice un software contable para procesar la contabilidad, puedo tener integración de forma manual. No todos los software integran de manera automática. Va a depender de las características del sistema que aplico, ¿sí?, del software contable. Entonces, si el software no integra la información de manera automática, volvemos a la integración manual. ¿Cómo era la integración manual? Mediante una minuta contable. Si estoy en sistema indirecto, ¿a qué me refiero con integración? El pase de cada subdiario al diario general. Ese asiento resumen, si la integración no es automática, la voy a hacer a través de una minuta contable. Es decir, por un lado, el software me va a emitir un reporte con el que confecciono la minuta, y esa minuta se envía a contabilidad general para que la integre y registre en el diario general. Ahora bien, si el software me permite la integración automática, en este caso no tenemos que hacer nada más que dar de alta la registración en el software. Hago la registración en el subdiario, confirmo la operación y luego, ¿sí?, mediante otro proceso dentro del mismo software, ya pasa el resumen de la información al diario general, sin que intervenga una persona en la registración. Lo hace solo el sistema, por eso es automático, ¿sí? Automático es cuando el software lo hace solo sin la intervención humana. Obviamente que el recurso humano da la orden al sistema, pero el sistema se encarga de hacerlo solo. Otro ejemplo que podríamos dar de integración automática es, como han dicho hoy en la clase de teoría, alguien había comentado el tema de cuando compramos en un supermercado, ¿sí? Yo puedo tener integrado el sistema de manera tal de que cada vez que el cajero va pasando los productos por la lectora del código de barra, ¿sí?, a su vez yo cierro la venta y automáticamente el sistema genera el asiento y lo dispara a contabilidad. El cajero va ticando, va pasando los productos, y una vez que cierra la venta, el sistema, por un lado, cierra la parte impositiva, o sea, emite el ticket y te cobra a vos que fuiste a comprar, y por otro lado, al mismo tiempo, dispara el asiento a la contabilidad. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es automático? Es automático. ¿Siempre pasa? No, depende del software que usamos para llevar la contabilidad. Ese es otro ejemplo distinto, ¿sí? Ahí no estoy hablando de sistema indirecto, estoy hablando de integración automática de información en medios PET. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pues acá por ahí se puede generar alguna confusión.
¿Seguro? Bien. Lo que quiero que les quede claro es que no tomen como sinónimo el tema de que si uso medio PED, la integración es automática. Ese es el punto acá. Falso. ¿Sí? Yo, por más que el medio sea PED, por más que yo use un software contable, un software profesional de contabilidad, no necesariamente la integración de la información es automática. Depende de las características del software. Puedo seguir teniendo integración manual a través de una minuta u otro comprobante. ¿Sí? Bien. Otro punto. ¿Sí? Aplicación. Hablábamos entonces que la descentralización de los registros podía ser de distintas formas. Por un lado, en función de las operaciones. Por otro lado, registraciones seccionales. Y por otro lado, registración por sucursal. Bueno, acá entramos en el punto, concretamente, el punto que tenemos que dar. Registración seccional y por sucursal ya lo dio el contador Fuentesilla, lo han visto en teoría. Nosotros nos vamos a centrar en la primera parte, que es el sistema indirecto en función de operaciones. O sea, descentralizamos las operaciones por su naturaleza. ¿Sí? Compras, venta, cobros, pagos. Bien, entramos entonces de lleno en este punto. Acá entra en juego lo que hemos visto recién en el práctico, son las famosas cuentas de enlace. Yo, al descentralizar la registración en subdiarios, esos subdiarios a su vez pueden contener información, esos subdiarios registran operaciones que pueden vincularlos un subdiario con otro, o bien subdiarios con el diario general. Para realizar esos enlaces o vinculaciones, lo que hacemos es utilizar las famosas cuentas de enlace o puente. Estas cuentas, ¿sí?, lo que nos permiten son vincular dos o más registros. Ya hemos visto. En el caso de la registración indirecta, habíamos visto cómo una cuenta de enlace me permite vincular, por ejemplo, subdiario de compras con el de pagos y subdiario de ventas con el de cobro. ¿Sí? Son necesarias cuando existe descentralización de registros contables en la empresa. Permiten lanzar o vincular una misma operación entre dos registros. Y esto es lo que habíamos visto nosotros. Una misma operación, o sea, una compra, si fue de contado, me va a vincular dos registros. Por un lado va a ser la compra en sí y por otro lado el pago. Bueno, de allí que también se les denomina cuentas puente. A ver, ¿qué quiero agregar acá que no vimos en el ejercicio? ¿Qué pasa cuando yo no llevo los 4 subdiarios? ¿Puedo? Sí, puedo. ¿De qué depende? De la política del ente. Yo por política puedo establecer que uso sistema indirecto de registración, pero luego también digo qué subdiarios llevo. Por optar por el sistema indirecto de registración no me obliga a tener que usar los 4 subdiarios. Va a depender de las características del ente, es decir, de la magnitud y volumen de operaciones que justifiquen o no descentralizar esa operación. Existen empresas que pueden tener muchas compras y pocas ventas o muchas ventas y pocas compras. ¿Sí? Resumidamente, si digo, depende del volumen de operaciones. Recuerden siempre la relación costo-beneficio. ¿Se justifica descentralizar esta operación? ¿Realmente el volumen de este tipo de operaciones en la empresa justifica descentralizarla y usar un registro exclusivo o no? Porque recuerden que descentralizar la operación implica no solo crear un subdiario, sino que además hay que asignar personal, ¿sí? Ese personal tiene que tener un espacio físico en el ente donde trabaja. Entonces, hay otras cuestiones a analizar que tienen que ver con las características del ente, ¿sí? ¿Realmente representa un beneficio para esta empresa en particular descentralizar esta operación o no? Por lo tanto, no estoy obligado a llevar los 4 subdiarios cuando elijo subsistema indirecto. Puedo llevar menos, puedo llevar todos o algunos. Entonces, cuando hablamos de cuenta enlace y que me permite vincular 2 o más registros, no se queden fijo con el ejemplo este de compras con pago, ventas con cobro. Porque, ¿qué pasa si yo en una empresa llevo subdiario de compras, pero no llevo subdiario de pagos? ¿Cómo enlazo? ¿Sí? Yo en el subdiario de compras no puedo registrar el pago. Ahora, ¿qué pasa? No existe subdiario de pago. Entonces, ¿con qué lo enlazo al subdiario de compras? ¿Alguien se anima a decirme con qué enlazo al subdiario de compras si no tengo el subdiario de pagos? En pelota. ¿Qué les parece? ¿Qué otro registro les queda disponible? Si no tienen su diario de pago, el diario general. ¿Sí? Recuerden,
en el sistema indirecto, el diario general igual registra todas las operaciones del ente. Por lo tanto, si me falta algún subdiario, la operación se va a registrar directamente ¿en dónde? En el diario general. Y en este caso, si yo estoy en una operación que me enlaza más de un registro y no tengo el otro subdiario, por ejemplo, voy a registrar una compra al contado. La compra, ¿dónde la registro? En el subdiario de compra. Ahora, el pago, si no tengo subdiario de pagos, ¿a dónde va? Al diario general. Por lo tanto, el enlace del subdiario de compra se va a dar con el diario general. Ya lo vamos a ver después en la práctica cómo se hace, ¿sí? Pero es similar a lo que vimos, lo único que en lugar de enlazar con el otro subdiario, lo enlazamos directo con el diario general. Ya lo veremos. ¿Sí? Bien. La documentación fuente de las registraciones, como mencionamos, son las minutas contables. ¿Y cuáles registraciones? El resumen de la información del subdiario y su integración al diario general. Bien. Acá, como mencionábamos hoy en el práctico, el contador Coaino ya nos adelantó que podíamos tener dos tipos de cuentas de enlace, de movimiento y patrimonial. Las de movimiento, las conocemos, son compras al contado y ventas al contado. Que al ser cuentas de movimiento, se deben cancelar contra cuentas patrimoniales. En nuestro caso, compras al contado con cobranzas o banco y ventas al contado con cobranzas o banco. Y lo que pasa es que vamos a estar del otro lado del mostrador. Si es una compra, yo reemplazo en el subdiario de compra caja o banco por la cuenta de movimiento y luego la enlazo en el subdiario de pago. Y si es una venta, lo mismo, pero del otro lado del mostrador. En lugar de vender, estoy vendiendo, en lugar de comprar, estoy vendiendo, por lo tanto ahora cobro. Reemplazo la cuenta caja o banco en el subdiario de ventas y en el de cobranzas cancelo la cuenta de movimiento y acredito mi banco, ¿sí? O sea, debito mi banco o mi caja o cobranza. La otra opción, como habíamos dicho hoy, es que las cuentas de enlace sean patrimoniales. En ese caso, en lugar de compras y ventas al contado, usamos proveedores y clientes, ¿sí? Que son cuentas patrimoniales. Clientes va a estar funcionando como ventas al contado y proveedores va a estar funcionando como compras al contado. Hay que tener en cuenta de que en este caso, como ya aclaró el contador Coain, si usamos cuentas patrimoniales, vamos a registrar todas las operaciones en las mismas cuentas. Sea el contado, sea en cuenta corriente, la cuenta que voy a imputar es proveedores y clientes. Entonces se da la particularidad de que luego, al enlazar, no necesariamente se cancelan las cuentas, porque yo puedo tener saldo en la cuenta clientes y en la cuenta proveedores, siempre y cuando haya hecho ventas o compras en cuenta corriente. Ahí está la dificultad o lo que debemos observar si usamos cuenta de enlace patrimonial. Ya vamos a ver en la clase del día lunes cómo funciona esto, ¿sí? Bien. Vamos a pasar entonces a cada uno de los subdiarios. El subdiario de compras primero. El subdiario de compras va a registrar, como dijimos, operaciones en base a su naturaleza. La naturaleza es una compra o bien por la repetitividad de la operación, ¿sí? Va a depender de la política contable del ente. El diseño básico de cualquier subdiario tiene, primero, se tabulan columnas con datos cualitativos. La fecha, el tipo de operación, el comprobante de respaldo. Y luego pasamos a la parte numérica, donde tenemos cuentas deudoras y cuentas acreedoras. En un subdiario de compras, las cuentas deudoras habituales son mercaderías, IVA crédito fiscal, ¿sí? Y siempre cerramos las cuentas deudoras con cuentas varias, que es una cuenta que a su vez se tabula con dos columnas, una para poner el nombre de la cuenta y otra para el importe. Recuerden, estas son cuentas habituales. Después va a depender del ente en particular, cómo compra, ¿sí? Cuáles son las cuentas habituales en ese ente para ver si se justifica tabularlas o no. A ver, ¿qué significa tabular? Tabular significa incluir una columna en el subdiario con la cuenta, una columna fija. Por ejemplo, mercaderías, va a estar ahí siempre. Después hay otras cuentas que no aparecen siempre. Por lo tanto, yo las puedo imputar directamente en esta columna que se llama cuentas varias. Esa cuenta me da la posibilidad de incluir ahí varias cuentas distintas que aparecen de vez en cuando. Por lo tanto, no se justifica agregar una columna. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque recuerden, el diseño del libro tiene que ser práctico y sencillo para su completamiento. Si yo hago un subdiario que tiene 30 columnas,
pierde este requisito. Por lo tanto, solamente tabulamos en columnas las cuentas que aparecen habitualmente en una compra para el ente en el que estoy. Y si son cuentas no habituales, van directamente a cuentas varias. Entonces, dentro de cuentas varias pongo en una columnita el nombre de la cuenta y en otra el importe. Misma situación para las cuentas acreedoras. Después tenemos en una segunda parte del cuadro las cuentas acreedoras, donde tabulamos en columnas las cuentas habituales, y para las no habituales cerramos siempre con cuentas varias. Son doble columnita, una para el nombre de la cuenta y otra para el importe. Dentro del subdiario de compras vamos a encontrar entonces como cuenta habitual compra al contado, ¿sí?, que es la cuenta de enlace de movimiento que me va a estar reemplazando caja o banco, proveedores, obligaciones a pagar, si ahí puede ser documentos a pagar, cheques diferidos entregados, ¿sí? Bueno, y las cuentas varias. El subdiario de ventas, ¿sí? La primera parte de datos cualitativos es igual en los 4 subdiarios, ¿sí? Los 4 subdiarios comienzan con fecha, operación, comprobante, y podemos agregar un total de control también para verificar de que me dé la partida doble. Y luego arrancamos con las cuentas acreedoras y deudoras. Dentro de ventas, las cuentas de habituales van a ser ventas al contado, clientes, documentos a cobrar, y el costo de venta va a aparecer siempre y cuando el método de costeo sea el de inventario permanente. ¿Por qué? Porque el inventario permanente me permite a mí conocer el costo de venta en el momento de cada venta. Si uso diferencia de inventario, al no ser una operación repetitiva el costo de venta, porque se hace periódicamente y en el común de los casos, en la generalidad de los casos, se hace una vez al año al cierre del ejercicio, va directamente al diario general. Pero si uso inventario permanente, el costo de venta va dentro del subdiario de venta, a continuación de cada venta. Y cerramos las cuentas deudoras siempre con cuentas varias. Del otro lado, las cuentas acreedoras van a ser el reconocimiento del ingreso, o sea, las ventas, mercaderías para el caso que registre el conto de venta, el IVA débito, puede haber intereses, acá, ajá, y las cuentas varias. ¿Javi? ¿Querías decir algo? Son y media ya, Juan. No sé si Vale. te queda mucho. No, Seguimos, si no, terminamos. ya lo cierro. Es para ver nomás los 4 subdiarios y Perfecto. ahí termina. En el subdiario de pagos y depósitos, de vuelta, la primera parte cualitativa es igual, fecha, operación, comprobante, y luego tenemos dentro de las deudoras habituales, si estoy en pagos y depósitos, en el debe va lo que cancelo, proveedores, ¿sí? Documentos, la cuenta de movimiento de enlace. ¿Por qué aparece banco en el debe? Porque dice pagos y depósitos. Los depósitos pueden funcionar tanto en el subdiario de pagos o en el de cobranzas. Eso lo defino por política. Si digo que los depósitos van a ir dentro del subdiario de pagos, entonces banco aparece de los dos lados, en el debe y en el haber. Porque por un lado pago, entonces se acredita, y también se debita cuando hago los depósitos. ¿Sí? Entonces acá tengo banco de los dos lados, en el debe y en el haber. Si no, si fuera solamente subdiario de pagos, es exactamente lo mismo, pero banco solo aparece en el haber, no aparece en el debe. Porque en el debe es solamente para los depósitos. Me voy al último. ¿Sí? El último sería el de cobranzas. ¿Qué pasa si yo tengo cobranzas y depósitos? Bueno, en este caso voy a tener la cuenta cobranzas a depositar de los dos lados. Porque se debita cuando cobro y se acredita cuando deposito. Después el resto de cuentas habituales van a ser en el debe las cuentas que representan el ingreso del efectivo. Cobranzas, caja, banco, ¿sí? Y cerramos con cuentas varias. Y en las acreedoras, ¿sí? Lo que me están cancelando. O sea, clientes, la cuenta de enlace, ventas al contado, documentos, etc. Con la salvedad de que cobranzas a depositar puede aparecer también en el haber siempre y cuando sea de cobranzas y depósitos. Si es cobranza solo, no va a aparecer cobranzas en el haber, solamente en el debe. Bien, y para cerrar el punto, sobre políticas contables a aplicar, ¿sí? Recuerden que lo que tenemos que tener en cuenta en políticas contables referidas al sistema de registración indirecto es qué subdiarios va a utilizar el ente,
el diseño, o sea, qué cuentas a tabular, qué datos vamos a incluir en cada subdiario, periodicidad de los asientos resúmenes y cuál es el comprobante de respaldo. Esas serían políticas. Y por último, el archivo de esos comprobantes que mencionamos ahí. Acá hay unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, periódicamente se confeccionarán minutas contables que contendrán asientos resúmenes de cada subdiario para su integración en el libro de diario general. Básicamente, políticas contables referidas a subdiarios, lo que mencioné en la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Qué subdiarios va a utilizar el ente? El diseño, periodicidad de los asientos resúmenes, cuál es el comprobante de respaldo de esos asientos resúmenes y cómo se archivan esos comprobantes de respaldo. Muy bien. Gracias a todos por la paciencia, por haberse levantado un sábado y quedarse hasta esta hora, ¿sí? Con esto les deseamos un buen fin de y fiesta para todos, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta antes de terminar la clase? Bien. Recuerden, ¿sí? Recuerden que tienen habilitado foro en el Moodle, el canal de Telegram, ¿sí? No habla nadie. Y yo sé que ustedes son vagos, ¿sí? Pero no tengan vergüenza. Hablen, muchachos. Usen los canales para preguntar las dudas que tengan. No importa que les parezca una pavada, ¿sí? Probablemente a ustedes nomás les parece una pavada, pero no una pavada. Y varios tienen la misma duda, entonces. Hagan las preguntas, ¿sí? En el chat, en el foro, y contestamos, ¿sí? Todas las dudas que tengan de todo lo que estamos viendo en la materia. No se lleven la duda e intenten descifrarla por afuera, ¿sí? Y para eso estamos. Bien. Si nadie va a preguntar nada, entonces les agradezco nuevamente, que tengan un buen fin de, disfruten lo que queda de este fin de semana y nos vemos el día lunes, ¿sí? Recuerden que vamos a comenzar con el práctico de la unidad 7, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, fin de Saludos, semana. profe. Muchas gracias.